Buenas, este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, pues la trayectoria artística de un gran pintor del siglo XVII, de un gran pintor del barroco que es Peter Paul Rubens. Pedro Pablo Rubens, como se puede ver en la presentación, pues vivió sobre todo en la primera mitad del siglo XVII. Bueno, vamos allá. Antes de entender la figura de Rubens, vamos a intentar explicar qué estaba pasando en Europa y en el norte de Europa en el siglo XVII, porque la situación geopolítica es complicada e influencia la trayectoria artística de Rubens. En primer lugar, decir que él vivió sobre todo muchos años en Amberes, que la estoy marcando aquí. Es una ciudad que está en los Países Bajos españoles, también conocidos como Flandes o la actual Bélgica. Este era un territorio, un archiducado que estaba en la órbita de los Habsburgo, de los Austrias, que tenía una amplia autonomía y los gobernantes eran el Maximiliano II y la infanta Isabel Clara Eugenia, que era la hija de Felipe II. Una persona importantísima, y esta gobernante, Isabel Clara Eugenia, fue una de las patrocinadoras, una de los grandes mecenas o patrones de Rubens. ¿Qué había pasado? Las Provincias Unidas, que están aquí, la actual Holanda o los Países Bajos, se habían independizado de la monarquía hispánica en el siglo XVI, por el tema religioso sobre todo. Hubo muchas guerras, sitios, ataques y se encontraba una especie de paz, una tregua que había durado 20 años por motivos de cansancio, y en el 21 esta guerra se reactivaría y las Provincias Unidas pues, se enfrentarían contra la monarquía hispánica. Bueno, se puede ver aquí el gran número de ciudades que hay. Estas ciudades como Brujas, por ejemplo, donde había vivido Jan van Eyck, Amberes, Breda, Bruselas, eran ciudades riquísimas, comerciales. Y entonces, aunque la capital era Bruselas, donde vivía pues, Isabel Clara Eugenia, Rubens vivía en Amberes, que era una ciudad, un centro cultural y comercial importantísimo, y él tenía así su taller y vivió muchísimos años. La mayoría en el sur era católica, aunque había pues, obviamente de todo. Y bueno, esta era un poco la zona de enfrentamiento, la frontera entre el cristianismo protestante, evangélico, calvinista del norte, de la Unión de Utrecht, de las Provincias Unidas, y el cristianismo católico del sur. En el sur, tenía bastante importancia una orden religiosa nacida en España por un vasco, Ignacio de Loyola, los jesuitas, que fue una de las grandes órdenes de la Reforma Católica o la Contrarreforma. Esta orden religiosa era muy insistente y era bastante práctica porque utilizaba tanto los sentimientos, las pasiones, los sentimientos y luego la ciencia y la racionalidad. La idea era convencer más que vencer. Practicaba el proselitismo de forma abierta y defendía la fe católica frente a los protestantes. Obviamente los protestantes, los evangélicos calvinistas también intentaban convencer. Entonces, Rubens estuvo bastante vinculado a esta orden religiosa. De hecho, él era secretario del Colegio de Amberes, de antiguos alumnos. Los jesuitas se habían especializado en crear colegios donde buscaban educar a las élites en el catolicismo y así convencerles de que su camino era el correcto. Rubens, igual que la Isabel Clara Eugenia y algunos jesuitas, pues creían en un catolicismo humanista, más o menos tolerante para la época, abierto, amable y pacifista. Rubens en muchas de sus obras se va a posicionar contra las guerras y contra las guerras de los príncipes. Bueno, a partir de aquí voy a empezar a hablar de la trayectoria de Peter Paul Rubens, la formación. Él nace en Amberes. Su familia era originaria de Amberes, su padre Jan Rubens era un abogado bastante notable que se convierte al calvinismo, se convierte al protestantismo y tiene que exiliarse de Amberes. Con lo cual pasará unos años fuera, ¿vale? Y luego por motivos personales del padre con su promotor, con su patrón, pues tuvieron que volver sin el padre que ya había muerto a Amberes y se volvieron a convertir al catolicismo. Allí más o menos pues tienen problemas económicos. En teoría, Peter Paul Rubens tenía que tener una carrera diplomática, ser un agente, un abogado, pero no hubo dinero para la escuela de latín. De hecho, tenían que financiar la dote de su hermana. No tenían dinero. Primero hizo de paje en una corte de una condesa, pero luego después aceptó una profesión que en principio no era de las más prestigiosas, que era pintor, que era artista. Pero bueno, él entró como aprendiz de varios pintores de Amberes, fue bastante notable, sus cualidades fueron reconocidas y en el 98, 1598, parece que había alcanzado el grado de maestro el gremio de San Lucas. San Lucas es el santo patrón de los pintores y tenía cierta fama como pintor en Amberes. Y aquí dio un salto porque en 1600 entra en su primera gran etapa artística y marcha a Italia, donde estará pues 8 años y tendrá un recuerdo absolutamente espectacular y cariñoso de la región. De hecho, él siempre firmará muchas veces como Pietro Paolo, que es Pedro Pablo, denotando que tenía bastante cariño en lo que había vivido en Italia. Ahí en Italia pues trabaja para una familia, los Gonzaga, los duques de Mantua, ¿vale? Que estaban aquí en una ciudad pequeña, no demasiado poderosa. Entonces los duques de Mantua tenían una colección de arte increíble y lo utilizaron como pintor, obviamente, pero también como enviado diplomático, como agente, y Rubens tuvo la oportunidad pues, de ver Venecia, que estaba aquí cerquita, de ver Génova, que está aquí, Florencia, obviamente, Roma. Y entonces Rubens en Italia se dedicó a copiar, a hacer todo tipo de esculturas, a dibujarlas y a ver todo tipo de arte. De hecho, él está muy influido por la pintura italiana, sobre todo por el color veneciano. Aquí tenemos alguna obra. En una de estas misiones, la familia de los Gonzaga lo enviaron a Madrid en 1603, donde pintó un retrato para el valido del rey de España,
el duque de Lerma, que aquí aparece pues a caballo con un escorzo muy potente, lleva aquí en la mano el bastón de mariscal. Es un cuadro bastante oscuro en mi opinión, pero bueno, la técnica del caballo de este retrato ecuestre es magnífica y bueno, es uno de los primeros retratos ecuestres de Rubens y de hecho es una obra maestra. De hecho, Velázquez, que era un gran admirador de Rubens, lo imitaría haciendo su retrato del conde duque de Olivares, que también era un válido, esta vez de Felipe IV, que imita el estilo a su manera. Otra obra muy importante de esta primera etapa es el San Jorge, que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Aquí también el escorzo del caballo es espectacular. El San Jorge matando al dragón. Es un tema caballeresco. San Jorge no es un santo que haya constancia de que haya existido, aparece en la leyenda dorada. Entonces, es un cuadro que muestra la habilidad técnica de Rubens, que era absolutamente espectacular. Y otros retratos, por ejemplo, que tiene de su primera etapa es este. Por ejemplo, que a mí me encanta especialmente, es el retrato de María Serra Palavicino, que era una aristócrata de Génova, una ciudad que tiene la oportunidad de visitar. Nos recuerda mucho sus retratos de Anton Van Dyck, que era su discípulo. Y bueno, es un retrato absolutamente espectacular donde se puede ver pues la riqueza y el carisma y la fuerza de voluntad que tenía esta mujer que es una aristócrata de Génova. Vamos, la gorguera o la golilla, pues es absolutamente espectacular y el trabajo del ropaje es increíble. Bueno, a partir de aquí sucede un incidente, que es que su madre se pone muy enferma, está en su lecho de muerte y Rubens pues vuelve a Amberes, a su ciudad natal, pues para despedirse de ella. Lamentablemente no llegó, su madre ya había muerto, pero una vez en Amberes descubre que es conocidísimo. Y a partir de ahí él quería volver a Italia, pero nunca volverá. Crea un taller en Amberes, el taller de Rubens, un taller importantísimo. Él tenía muy buen carácter, un carácter afable, era bastante buen diplomático y llegó a tener más de 100 colaboradores en su taller. De hecho, se puede considerar casi como una fábrica de pintura. Tiene su taller y él colabora con discípulos de primer nivel, por ejemplo, Anton Van Dyck, espero que se pronuncie así. Era un trabajador incansable, según he leído, se levantaba a las 4 de la mañana, tenía un perfil pacifista y conciliador, y entonces él su taller lo manejaba de una forma. Utilizaba a sus discípulos para hacer el trabajo sucio, pero el boceto inicial parece ser que lo hacía él y él daba los retoques finales, con lo cual se aseguraba que el producto que salía de su taller, de su fábrica, pues era bastante bueno. Era su imagen de marca, tenía fama en toda Europa. Vamos a ver ahora algunas obras de esta etapa, que es la etapa donde el taller de Rubens se consolida. Esta es la primera obra conocida. Hay discusiones sobre si es suya o no, sobre su atribución, pero bueno, es buenísima, tiene un toque miguelangelesco. Es el famoso mito de la Biblia de Sansón y Dalila. Sansón era un gigante judío que vencía a todos los enemigos y es derrotado cuando le cortan el cabello. Aquí Dalila ha convencido a Sansón, el cual está yaciendo en su regazo y le están a punto de cortar el pelo. Los toques italianos o de claroscuro son evidentes. Ya digo que este cuadro la atribución es discutible. Aquí tenemos un retrato del propio pintor de Rubens, Peter Paul, con su primera mujer, Isabella Brandt, que era hija de un humanista local muy rica. De hecho, Rubens, además de que le va muy bien económicamente, se compra una casa espectacular, la cual diseña él, ya que aparece como un burgués, como un pintor. No, bueno, como un pintor no aparece como pintor, aparece como un caballero, ya que lleva una espada en la mano. Y de hecho, Rubens nunca presume demasiado de su oficio de pintor. Quizás como una reminiscencia de pues eso, de que su familia habían sido pues de clase alta y el trabajo como pintor pues no estaba tan bien reconocido. Es una pintura absolutamente espectacular y aquí el trabajo del retrato de su esposo también es muy bueno. Otros retratos de la época son por ejemplo, los cuatro filósofos. Ya hemos comentado que Rubens se relaciona con los jesuitas, que estaban muy interesados en la cultura. Aquí está él, se le puede ver aquí a la izquierda, con su hermano, que también era un humanista. Otro filósofo del cual no recuerdo el nombre, y luego Justus Lipsius, que era un filósofo belga o de esta zona flamenco muy importante, que crea una escuela que se llama neo-estoicismo. De hecho, aquí se puede ver a Séneca, el filósofo, que es un poco el patrón de esta escuela, y es la defensa de la cultura que hacía Rubens, que era una persona muy ilustrada, muy culta y que tenía un gran conocimiento, creo que de varios idiomas y de latín. Y luego tiene trabajos para la Iglesia Católica. Obviamente la Iglesia Católica, Flandes era una zona de predominancia católica y le encargan obras religiosas. Lo más relevante son lo que se encargan para la Catedral de Amberes. Aquí se puede ver la erección de la cruz. Está Cristo de forma miguelangelesca, con los músculos muy marcados, la diagonal es absolutamente clara, y luego algunos ejecutores o verdugos que están levantando la cruz de forma pesada porque las cruces pesan. Utiliza aquí el uso de la luz es magnífico, es un retablo, es un tríptico, perdón, que está hecho de madera. En la tradición, por ejemplo, de Jan van Eyck, estos trípticos eran muy comunes. La obra es espectacular, el uso de la luz, los músculos que recuerdan a Miguel Ángel, y es una obra que tuvo bastante fama. No es una imagen de Cristo sufriente, sino casi de Cristo glorioso que está en su momento de gloria. Aquí tenemos el siguiente cuadro, que también es un tríptico, que es un poco lo que pasa después. Una vez han llevado a Jesús a la cruz, luego después muere y hay que descenderlo. Aquí la diagonal se puede ver de forma clarísima, el rojo es importantísimo. Aquí tiene un poquito más de claroscuro la tradición de Caravaggio, que él habría podido ver en Italia.
Bueno, y es un tríptico que tiene 3 escenas, el uso de la luz es magnífico bueno, todas las miradas pues convergen hacia él. Es una obra de arte muy muy buena que demuestra que Rubens podría hacer arte religioso como mitológico, como retratos. Aquí tenemos unas redes mitológicas de la primera etapa, Venus en el espejo, que tenía un componente erótico bastante importante. Aquí se puede ver un poco la manera que Rubens retrata a las mujeres, curvilíneas, gruesas, exuberantes, y bueno, son Venus mirándose en el espejo. Aquí está el hijo de Venus, Cupido, que también está musculado, y aquí tenemos un detalle curioso, que es una esclava negra, porque la esclavitud es una cosa que se había retomado durante el Renacimiento, y pues las familias ricas pues de la zona del norte de Europa, pues podrían tener un esclavo doméstico africano, pues estaba de moda. Velázquez, por ejemplo, también tuvo uno, que era Juan de Pareja. No les trataban mal, pero bueno, eran esclavos. Bueno, y otro cuadro de esta etapa es el rapto de las hijas de Lucipo, que es una historia mitológica sobre el cual los gemelos Castor y Pollux, hablo de memoria, pues raptan a las hijas de Lucipo, que forman parte de la mitología. Es una historia, pues eso, mitológica griega, es un rapto, es un tema desagradable, pero aquí lo curioso es cómo usa el paisaje, probablemente de la escuela veneciana. Ese paisaje, pues eso, lo conocen a veces como el celaje veneciano, y luego la composición es absolutamente espectacular. La composición se quema, se come toda la obra de arte, y se puede ver aquí a Cupido. Cupido también se puede ver como una figura que el amor triunfo, o también Cupido también a veces se muestra como el amor desordenado, el amor fuera de lugar. Bueno, es una obra muy buena, el tema es un rapto, y bueno, las mujeres están plasmadas a la manera que lo hacía Rubens, y es un tema que repetirá pues en otras ocasiones. Bueno, a partir de aquí, Rubens es famoso, es conocido, y tenemos a la derecha a la infanta Isabel, que he comentado que era la hija de Felipe II, que comenzó a utilizar a Rubens como diplomático. En una elección extraña, Isabel, Clara Eugenia y Rubens compartían pues, su pasión por la paz, no eran especialmente belicistas, sabían que una guerra podía perjudicar y lo utilizan en diferentes misiones diplomáticas. Una de ellas, aquí es un poco en contexto de Europa, estaba a punto de empezar la guerra de los 30 años, expiraba la tregua con las Provincias Unidas, la monarquía hispánica estaba en guerra con Inglaterra. Es una época muy muy conclusa, van a empezar lo que se llama las guerras de religión, aunque en realidad fueron los príncipes los que comenzaron los conflictos, pero bueno, era una época muy muy convulsa y Rubens ejerció como diplomático en favor de la paz. Y bueno, en esta etapa, como pone aquí abajo, pues Rubens interacciona y retrata a las élites de Europa. Conoció a casi todos los reyes, de algunos tenía buena opinión, como Felipe IV, de otros no tan buena, y vamos a ver. Por ejemplo, una de las personas con las cuales se interacciona es un comandante italiano-español, Ambrosio Spínola, creo que era genovés, que es el comandante que conquista la ciudad de Breda. El tema de las lanzas de Velázquez lo podemos ver aquí, que es un cuadro conocidísimo, es una gran victoria española en la Guerra de los 30 años, y aquí pues conoce a Ambrosio Spínola. También va a Francia, donde trabaja para María de Médicis. María de Médicis se había casado con Enrique IV, el cual fue asesinado, y pues ella fue regente de Francia muchos años hasta que su hijo Luis XIII pues llegara a la mayoría de edad. Era pues una princesa del Renacimiento, de la familia Medici, poderosísima, y bueno, pues Rubens trabaja para ella, hace un montón de cuadros de gran tamaño, por supuesto, él y su taller, que luego después se recibirían. Estaban hechos para estar en el Palacio de Luxemburgo, ahora están en el Louvre, y son cuadros absolutamente pues, glorificando el poder real y de tipo mitológico. Creo que el que está aquí es su marido, Enrique IV, que fue asesinado, el que dijo París bien vale una misa, entonces aquí aparece pues casi deificado, a la manera que hacían los romanos. Y bueno, aquí tenemos un retrato de Felipe IV, porque en 1629, esto es particularmente importante para mí, él vino a España, vino a Madrid, y estuvo una temporada en Madrid preparando el Tratado de Paz con Inglaterra, porque España e Inglaterra, la monarquía hispánica, estaban en guerra, y luego después de ir a Madrid, luego le tocaría ir a Londres a negociar el Tratado de Paz. Entonces, en su estancia en Madrid, pues hizo un retrato de Felipe IV que se le puede ver aquí. Felipe IV a caballo, lleva el bastón de mariscal, el bastón de mando, arriba hay pues un poco pues glorificado el rey por, supongo que los dioses de la guerra. Y bueno, en esta llegada a Madrid, pues él se encuentra con Velázquez. Velázquez todavía no era demasiado mayor, creo que tenía 20 y tantos años, 29. Y bueno, pues Rubens superó a Velázquez. De hecho, el rey retiró el retrato ecuestre de Velázquez y puso el de Rubens en el Palacio Real. Entonces, fue una humillación, pero Velázquez no se la tomó a mal. De hecho, se llevó bastante bien con Rubens y Rubens le aconsejó ir a Italia. Y después de este encuentro, Velázquez marcharía a Italia a formarse y a conseguir obras de arte para la monarquía hispánica. Y bueno, después de Madrid, pues fue a Inglaterra, donde se encontró, por ejemplo, con el duque de Buckingham, que es el famoso por las novelas de los Tres Mosqueteros, y él y su taller pues se encargaron de decorar lo que se llama el Banqueting Hall, el salón de banquetes, que está en el Palacio de Whitehall en Londres. Entonces, como podemos decir, Rubens ejerció de diplomático, de hecho consiguió la paz, le nombraron caballero
caballero y creo le dieron un título honorario de Oxford o Cambridge, no me acuerdo de qué universidad, y tuvo éxito. Y después de esto, pues ya volvió a Amberes, donde consiguió que Isabel Clara Eugenia pues le eximiera a hacer más misiones diplomáticas. Él no acabó particularmente contento de su labor como diplomático y al final de su vida pues se dedicó a pintar. Esta es su casa, ¿vale? Que como he comentado, pues cuando se casó con Isabel Brandt, pues la diseñó casi él mismo. Es muy elegante y junta el estilo italiano con sus preferencias personales. Y aquí se puede ver algunas obras de los nuevos tiempos. Entonces, podemos decir que la guerra se recrudece, sobre todo en la zona alemana, fue muy sangriento. También tienen lugar, si no me equivoco, las cazas de brujas. Su esposa murió en 1624 y se casó con una chiquilla, literalmente, porque tenía 16 años, Helena Fourment, del cual se enamoró perdidamente y aparece en muchas de sus obras como musa. Es una chica rubia, pues así también de gran tamaño y que aparece en sus obras y la verdad es que es muy interesante verlo. Su taller estaba más activo que nunca, trabajó, tenía más de 100 colaboradores, también trabajó para Felipe IV, la Torre de la Parada, pero bueno, se quemó en 1715, con lo cual no se conserva nada. Y luego después, además de pintar los temas religiosos que pinta, retratos, etcétera, etcétera, toca nuevos temas, que son los paisajes y temas populares que antes no había tocado mucho. Y él murió de gota en 1640. La gota era una enfermedad muy común, primero la tuvo en el brazo que tenía para pintar y luego después pues la afectó al corazón y murió. Vamos a ver algunas obras de este Rubens final que son interesantísimas y algunas de sus mejores. Aquí tenemos el rapto de Europa, que cuenta la historia de una doncella cretense, que se llama aquí Europa, el nombre del continente Europa viene por ella, que Zeus sufre, se encapricha con ella, se transforma en toro blanco, lo podemos ver aquí a Zeus transformado en toro blanco, y la rapta, la transporta. Aquí es el mismo tema de siempre, mujer, un dios, una divinidad se encapricha con ella y la rapta. Es un cuadro bastante complejo porque no hay manera humana de mostrar de cómo un toro blanco secuestra una doncella. Pero bueno, lo hace a su manera, está yacente. Aquí se puede ver también la figura de Cupido, Angelotes o Puti, como les llaman, que tiene unos escorzos muy exagerados, es unas composiciones muy arriesgadas. Y luego aquí se puede ver en plan pequeñito a la familia pues protestando por el rapto de la hija. Aquí hay un volcán que está en explosión. Y bueno, aquí es el tema del rapto que vuelvo a tocar. Ya le había tocado en el rapto de las hijas de Leucipo y se puede interpretar como el amor siempre triunfa o también como por los angelitos esto como es un amor desordenado que no está bien. Este es el tipo de pintura que le pintaban por las casas nobles o las realezas europeas. Aquí tenemos otra pintura mucho más amable que es el famoso juicio de París, que es una historia de la guerra de Troya. Entonces, en la guerra de Troya, París, que era el segundo hijo del rey de Troya, Priamo, pues se le presenta a las tres diosas, las cuales hacen un concurso para ver cuál era más bella. Aquí tenemos a la diosa Atenea, se puede ver por el escudo con la cabeza de Medusa. Aquí se puede ver a la diosa Afrodita, que está aquí Eros o Cupido a su lado, y aquí está la diosa Hera con el pavo real. Entonces aquí está, pues el París da la victoria a Afrodita, la cual le concede la capacidad de enamorar a cualquier a cualquier humana. Luego después se enamorará de Helena y comenzará la guerra de Troya. Aquí está el mensajero de los dioses, Hermes, se le puede reconocer por el casco alado, y bueno, es una escena pues muy bonita, o es el juicio de París, mitológica, que tendrá tanto éxito que también hará en Madrid, es el mismo tema, pero plasmado de diferente forma. Aquí está Atenea con sus escudos, aquí está Afrodita, ¿vale? Con Cupido a sus pies, y aquí está Hera, aquí se puede ver el pavo real que está arriba, que es el símbolo. Y bueno, el tema es el mismo. Aparece París con un perro como pastor, aquí está Hermes con el casco alado, etcétera, etcétera. Son cuadros de gran formato, pagados por las casas nobles o las realezas. Otro tema que le piden desde Florencia, que es muy curioso, que son las consecuencias de la guerra, que es un cuadro de denuncia, porque ya he comentado que está la guerra de los 30 años más sangrienta que nunca, y aquí se puede ver Marte, probablemente con la ira y las furias y todas las pasiones de la guerra, la gente muriendo y sufriendo, ¿vale? Y cómo Afrodita intenta detener a Marte en las pasiones de la guerra. Bueno, es un cuadro de denuncia que está en el Palazzo Pitti en Florencia y que es un cuadro típico de Rubens. Ya he comentado que él y la infanta y Isabel eran bastante pacifistas. Y bueno, su cuadro más conocido, por lo menos en España, son las Tres Gracias. Es un cuadro que está basado, obviamente, creo, en las Tres Gracias, que es un tema muy popular de Botticelli, aparecían en la primavera, y son las diosas de la belleza, de los dones, son diosas alegres, generosas, se encuentran siempre bailando, se puede ver aquí por los pies, tanto en Rubens como en Botticelli, como están bailando. Probablemente se basaría en Rubens, yo lo baso por la idea de las gasas, ¿no? Que Botticelli lo hace al temple, las veladuras finísimas, y Rubens también lo hace con el óleo. Son gasas finísimas que rodean a las mujeres. La que está a la izquierda probablemente sea su nueva esposa, Helena Fourment. Entonces hay gente que lo interpreta, por lo menos en el Museo del Prado, como la que las gracias acogen a la nueva gracia, que es Helena. Parece ser que estaba enamorado. Aquí hay ropa que están colgadas en el árbol. Aquí hay una cornucopia, que es un símbolo de la abundancia. Y aquí esta cornucopia descarga agua en una fuente. Es una celebración de la vida, de la belleza, de la amistad. Y luego el paisaje, pues también es muy interesante, quizás de la tradición veneciana. Y también una cosa curiosa es la composición, porque las
gracias ocupan casi todo el espacio pictórico, son enormes en comparación con el cuadro. Es una obra que se encuentra en el Museo del Prado, es muy conocida y la verdad es que es una gran obra. También el juego de miradas es interesantísimo. Esto es una imagen con un color diferente, porque según sea la foto, y aquí tenemos a su nueva esposa, que tenía 16 años cuando se casó con ella, Elena Forment, que probablemente sea la Gracia de la Izquierda. Al menos se parece. Bueno, es una imagen un poco con más detalle, pero es un poco lo mismo. Aquí se puede ver un poco mejor el agua. Claro, como le ponen barnices, luego se oscurece bastante, pero bueno, es una obra interesantísima, elegante, que muestra el canon de belleza que usaba Rubens y bueno, hasta aquí hemos llegado. Vemos ahora alguna obra original de la etapa final de Rubens. Por ejemplo, los paisajes. Este paisaje con arco iris se encuentra en el Hermitage, en San Petersburgo. Normalmente él no había pintado paisajes, pero aquí sí que los pinta. También es probablemente quizás una loa a la paz, a la vida campesina. Bueno, quién sabe, es un cuadro amable, no es algo que Rubens hubiera hecho con anterioridad, pero también se le da bien. Y luego otro cuadro, que es una fiesta del pueblo, que es en Bélgica se conoce como Kermés, donde pues, la gente celebra, hace juegos, se lo pasan bien, están bebiendo. Entonces es una obra donde el paisaje también es el protagonista, donde no hay ninguna figura principal, está celebrando pues un poco la vida campesina. El pintor especialista en esta zona era Bruegel, parece ser que en esta época fue influenciado por él y vamos, como pinta este cuadro que es la fiesta del pueblo, la Kermés. Bueno, para finalizar, porque es una presentación un poquito larga, voy a hablar un poco de las características de Rubens como pintor. Aquí es todo bastante discutible, pero bueno, vamos a decir algunas por si a alguien le sirven. Primero, es un estilo de indiscutible personalidad. Rubens es muy reconocible por su estilo. Te podrá gustar o no, pero sus escenas son muy reconocibles. Son exuberantes composiciones, son complicadas, las escenas son muy teatrales, parece una obra de teatro, son el toro Zeus razonando Europa, las diagonales son muy marcadas, los escorzos son pronunciadísimos, por ejemplo, los caballos son arriesgados, es muy fácil que te salga mal. Luego después el color también lo utiliza con profusión, estallidos cromáticos, podemos decirlo. Él fue muy influenciado por la escuela veneciana, por Tintoretto, por Tiziano. Las perspectivas son muy atrevidas. A veces la perspectiva, el punto de vista del espectador está a ras de suelo, las curvas son vertiginosas. Y luego las mujeres, como ya he comentado, pues son rotundas, tienen cuerpos mullidos, muestran un sensual brillo. Es un erotismo muy a la manera de Rubens y probablemente muy relacionado con el amor que tenía a sus dos mujeres, porque parecía que se llevaba bastante bien con ella. Y luego elementos no formales, decir un poco de Rubens. Pues es un diplomático, es un abogado venido a menos, trabajó para las cortes y los palacios, absolutamente pacifista, pues representa un barroco pues amable, complejo, culto, humanista, pues una que viene del Renacimiento, y luego es absolutamente abierto en cuanto a los temas, hace cuadros de todo tipo sin importarle pues el tema, cuadros religiosos, mitológicos, alegóricos, históricos, retratos, paisajes. Es un pintor absolutamente excepcional, que es una de las grandes figuras artísticas del siglo XVII. Bueno, con esto he acabado y espero que se haya entendido.